Hola, muy buenas y bienvenidos de nuevo a este curso tutorial. En este caso vamos a ver los circuitos serie y vamos a ver un ejercicio resuelto. Un ejercicio que está formado por una pila de 6 voltios que tenemos aquí, una resistencia de 10 ohmios, otra resistencia de 5 ohmios y la última resistencia de 15 ohmios. Como veis, están en serie ya que todas las resistencias están en el mismo cable. La electricidad que salga de la pila obligatoriamente tiene que pasar por la primera resistencia, por la segunda resistencia y por la tercera resistencia. Bien, pues vamos a comenzar qué es lo que nos piden en este ejercicio. Lo primero es que nos dicen que para este circuito en serie debemos calcular la resistencia equivalente del circuito. En el apartado B nos piden que calculemos la intensidad del circuito. En el apartado C nos piden que calculemos la potencia del circuito. En el D, calcular la intensidad de cada resistencia del circuito. Y en el E, calcular el voltaje de cada resistencia. Si estáis en primero de la ESO, quizás con el apartado A, B y C sean suficientes. Y si estáis ya en segundo o tercero, pues quizás os pidan también el apartado D y L. Vamos a comenzar calculando la resistencia equivalente del circuito. ¿Qué es esto de la resistencia equivalente? Pues es la resistencia que hace el mismo efecto que si quitáramos estas tres y pusiéramos solo una. Estas resistencias podrían ser bombillas, podrían ser motores, o en este caso, este símbolo de una resistencia. Vamos a comenzar. Para un circuito serie, la fórmula nos dice que la resistencia equivalente es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3, etc. Es decir, sumar cada una de las resistencias que están formando el circuito, sumarlas todas. En este caso, la resistencia equivalente será igual a 10 ohmios de la primera resistencia, 5 ohmios de la segunda y 15 ohmios de la tercera. Si sumamos, tenemos que la resistencia equivalente es de 10 más 5, 15, más 15, 30 ohmios. Y como justo esto es lo que nos están pidiendo, debemos recuadrarlo, porque es la solución a este apartado. No os olvidéis de recuadrar las soluciones. En el apartado B nos pedían la intensidad del circuito. Para calcular la intensidad del circuito necesitamos la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la intensidad multiplicado por la resistencia. V es igual a I por R. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Muchos de vosotros utilizaréis este triángulo en el cual nos dice, como en este caso queremos calcular la intensidad, pues nos podríamos poner encima de la I y veríamos que la intensidad es igual a la V entre la R. Si nos estuvieran pidiendo la resistencia, yo me pondría encima de la R y diría resistencia es igual a voltaje entre intensidad. O si me están pidiendo el voltaje, voltaje es igual a intensidad por resistencia. A mí directamente me gusta acordarme de esta fórmula como V es igual a I por R, y si me piden la I, pues esta R que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Y lo que tendríamos sería que la intensidad es igual al voltaje dividido entre la resistencia. En este caso, la I, la intensidad, es igual al voltaje, que son 6 voltios, ya que lo tenemos aquí en esta pila, dividido entre la resistencia. Entre la resistencia que acabamos de calcular en el apartado anterior, 30. Si cogemos la calculadora, 6 entre 30 nos da igual a 0,2 amperios. La intensidad se mide en amperios y su símbolo es una A. Como este es el resultado de este apartado, lo recuadramos. Apartado C. Calcula la potencia del circuito. Para esto necesitamos otra fórmula, la fórmula de la potencia, que nos dice que la potencia es igual al voltaje por la intensidad. En este caso, sustituimos el voltaje, que sabíamos que son 6 voltios, por la intensidad, que lo acabamos de calcular en el apartado B, que son 0,2 amperios. 6 por 0,2 es igual a 1,2 vatios. La potencia se mide en vatios y su símbolo es una W. Recuadramos ya que es un resultado de lo que nos está pidiendo. Bien, si necesitáis, os han pedido en vuestro instituto que calculéis la intensidad de cada resistencia del circuito, en este caso tenemos que tener clara una cosa. En los circuitos serie solo hay una intensidad, es decir, solamente hay una corriente que sale de esta pila y por esta resistencia va a pasar toda la cantidad de electricidad y que pase por la segunda y que pase por la tercera. Es decir, imaginaros, yo me gusta imaginarme esto como si fuera
una fuente de agua. Pasa por aquí el agua y todo el agua tiene que pasar a través de este pequeño depósito y también va a pasar por este depósito y también va a pasar por este depósito. No hay ninguna otra tubería por la que se pueda ir el agua. Por lo tanto, la intensidad en un circuito serie es siempre la misma. La intensidad total es la misma que la intensidad de la primera resistencia, es la misma que la intensidad de la segunda y la misma que la intensidad de la tercera. Por lo tanto, como ya habíamos calculado en el apartado B que la intensidad total es de 0,2 amperios, pues la intensidad de la primera resistencia será igual a 0,2 amperios, la intensidad de la segunda es igual a 0,2 amperios, la intensidad de la tercera es igual a 0,2 amperios. Recuadraríamos esta opción, ya que esto es lo que nos están pidiendo. Y en el último apartado, en el apartado E, nos piden que calculemos el voltaje de cada resistencia del circuito. A ver, en este caso tenemos que volver otra vez a utilizar la ley de Ohm. V es igual a I por R. En este caso el voltaje que tendrá la primera resistencia será igual a la intensidad de la primera resistencia por la resistencia de ella misma, de la primera. Entonces el voltaje que va a tener esta resistencia, es decir, la caída de tensión que vamos a tener aquí, va a ser igual a multiplicar la intensidad que tiene la primera, en este caso 0,2 amperios, por el valor de la resistencia de la primera, 10 ohmios, que lo tenemos de aquí. 0,2 por 10 es igual a 2 voltios, porque el voltaje se mide en voltios. Para la segunda resistencia, pues igual, ley de Ohm. Voltaje de la 2 es igual a la intensidad de la 2 por resistencia de la 2. El voltaje de la 2 es igual a la intensidad de la 2, que lo teníamos aquí arriba, 0,2, multiplicado por el valor de la resistencia de la 2, 5 ohmios, que lo tenemos aquí. Voltaje de la 2 es igual a 0,2 por 5, igual a 1 voltio. Voltaje de la 3 es igual a intensidad de la 3 por resistencia de la 3. El voltaje de la 3 es igual a 0,2, que lo obtenemos, ya lo habíamos sacado, la intensidad de la 3, multiplicado por la resistencia de la 3. 0,2 por 15 es igual a 3. Sí, bueno, debemos de recuadrar los resultados que nos están pidiendo y debemos recordar una cosa. Mirad, como método de comprobación, el voltaje de la primera resistencia más el voltaje de la segunda más el voltaje de la tercera tiene que dar lugar a la suma de todo el voltaje, es decir, 2 más 1, 3, más 3, 6, que justo coincide con el voltaje que teníamos en la pila. Bueno, pues hasta aquí el curso tutorial de hoy. Vamos a hacer en breve un circuito paralelo, un circuito mixto, etc. Un saludo y no olvidéis suscribiros.